Algunos cefalópodos de leyenda hunden embarcaciones con sus largos y poderosos tentáculos, o llevan a incautos marineros hasta su perdición. Yo veo caricaturas y a veces, solo a veces, tengo algo que decir al respecto. Bienvenidas sean, criaturas de las profundidades, acompáñenme una vez más mientras nos sumergimos en las turbias aguas de mis ñoñerías y demás gustos frikis. Yo soy su anfitrión, el Kraken chiquito, y esta es mi guarida. ¿Qué es lo que he estado haciendo hasta esta ya cuarta semana de encierro casi total? Bueno, he leído varios cómics, desempolvado algunos videojuegos, atender a los michis, luchar con el odio que me tengo, recostarme, mirar el techo y deslizarme hacia la locura. Danza y ejercicio, etcétera y etcétera. De igual forma, y como algunas se habrán dado cuenta, desde hace unos días y después de muchos años me puse a ver Digimon Tamers, cosa que tenía muchas ganas de hacer desde hace ya algún tiempo. Así que, como no podía ser de otra forma, en la sección favorita de absolutamente nadie, análisis de personajes a las 4 de la mañana, sí, evidentemente en este momento no es esa hora, pero el último capítulo que vi y el posterior boceto para esto sí surgió en ese horario. Quisiera hablar sin la intención de descubrir el hilo negro de algunos puntos que hasta el momento me han parecido sumamente interesantes y o me han gustado. Cabe aclarar que voy como en el capítulo 15 o algo así que de lo que hablaré tiene lugar entre ese periodo. Quizá haga referencias a cosas que pasarán posteriormente, pero con la advertencia de que pudieran ser ligeramente inexactas, ya que tengo muy vagos recuerdos de muchas cosas. En fin, a darle átomos. Capítulo 1. El alma del cuento, los personajes. El tono, el mensaje, el ritmo, el enfoque, todos son elementos de gran importancia al momento de contar una historia. Pero a mi parecer no hay uno tan vital como lo son los propios personajes. A una buena historia la definen sus personajes y el cómo están construidos. Pareciera bastante obvio, pero es algo que generalmente se deja de lado para apostarle a otras cosas que terminan por hacer sentir a la obra hueca. Particularmente esto sucede mucho en el contenido destinado para los niños y para las niñas, como si los infantes no merecieran contenido de calidad, inteligente y con propuestas innovadoras. Claro que hay excepciones a la norma. Mi generación siempre recordará con cariño a Avatar, el último maestro de aire, Jóvenes Titanes del 2002, Spider-Man del 99, Batman, la serie animada del 92, entre muchas otras. Steven Universe, Gravity Falls, She-Ra y las Princesas del Poder pudieran ser buenos estandartes de una época más contemporánea. Pero bueno, ¿qué tiene todo esto que ver con el tema principal que es Digimon Tamers? Se estarán preguntando. Pues bueno, nuevamente, a mi parecer, Tamers fácilmente destaca de entre las demás encarnaciones de Digimon en cuanto a tono y tambores, por favor. Sí, construcción de personajes. Es debatible si incluso pudiera competir con algunas de las otras obras audiovisuales que mencioné hace un momento, pero eso es tema para otro día. No soy un experto en la materia, mis herramientas de psicólogo en realidad no me dan para mucho, creo, pero sí noté unos arcos de personaje muy marcados en función de las carencias y fortalezas para cada uno de nuestros nuevos niños elegidos. A continuación trataré de desarrollar este punto con mayor profundidad, haciendo énfasis en mi personaje preferido. A ver si pueden adivinar cuál es. Muy bien, capítulo 2, los Tamers de Oz. Perfecto, recordemos, voy en el episodio número 15, aproximadamente.
Así que no me es posible hablar fielmente sobre muchos de los aspectos, ya que aún faltan 2/3 del viaje. Sin embargo, sí es posible señalar las bases que estos personajes irán siguiendo hasta el final del camino. Y hablando de eso, ¿alguien dijo viaje? ¿Camino? ¿Alguien recuerda ese extraño cuento, película, musical, cosa llamada El Mago de Oz? Seguramente que sí, pero ¿por qué lo saco a relucir? ¿Tiene algo que ver con esto? ¿Soy incapaz de mantener mi atención en un solo punto por más de 5 segundos? Bueno, sí, sí y no. Verán, en esa historia, dejando de lado a Dorothy la humana y a Toto el perro, habían 3 personajes más a quienes les faltaba algo, y se unían al viaje con la esperanza de que, al llegar a su destino, pudieran conseguirlo. Un corazón para el hombre de hojalata, un cerebro para el espantapájaros y valentía para el leoncito. Así, de igual forma, con nuestros héroes, Takato, el fanboy, Henry, el pacifista, y Rika, oh Rika, la rota. Capítulo siguiente. Takato, el tai chafa. Suena horrible y sumamente injusto, yo lo sé. Pero tengo un punto. Me explico. De entrada, la gente de Toei y Bandai odiaban cómo estaba escrito el personaje de Takato. Básicamente decían que era un llorón y que lo único que les recordaba de él a Santaichi eran sus gogles, el elemento icónico del líder de toda la franquicia, y su monstruo cuasi dinosaurio. Y ya. Pero eso no es para nada algo negativo, al contrario, le aporta identidad propia al personaje, además de que se escribió así a este morro para darle un aire de realidad. Que vamos, si podemos creer que existe un mundo virtual con criaturas parlantes, sintientes y pensantes, ¿por qué se nos dificulta creer que hay niños de 10 años, 10 y tantos, que no tienen de buenas a primeras el perfil del prota estándar de shonen? O eso pensaba el señor Tanaka, escritor principal de la serie. Habiendo dicho eso, sobre Takato fuera de la serie, ¿qué hay sobre él dentro de la misma? Su padre, buscando alejarse del agitado mundo godín de la ciudad, decidió abrir una panadería junto a su esposa en su casa. Quizá podamos inferir que el señor Don Takato, no recuerdo su apellido, no es el típico hombre de negocios que busca el éxito en cosas ostentosas y con cero participación en la crianza de sus hijos, fuera del sostén económico. De hecho, hay una escena que me llamó mucho la atención en donde él habla con su esposa abogando que sería bueno para el niño tener una mascota, refiriéndose a Gilmón, aunque él creía que era un perro o algo así, ya que al ser hijo único, éste pudiera sentirse solo. A lo que la esposa respondió: no, ni madres, yo no voy a cuidar a un animal. Además, es antihigiénico para el negocio. Y bueno, ella tenía un punto. Hay otra escena en la que era de noche y Takato aún no llegaba a casa. Ambos padres estaban bastante preocupados, pero buscando no alarmar al otro, cada uno se inventa una excusa para salir a buscar a su hijo, terminando por buscarlo juntos. ¿Cuál es mi lectura de todo esto? Bueno, ambos padres lo quieren y están al pendiente de él dentro de sus posibilidades. El apoyo emocional no falta, aunque ciertamente la prohibición de las mascotas, quizá particularmente para un hijo único, pudiera representar una medida bastante estricta. Incluso es probable que justo debido a esto, la afición tan grande de Takato por los Digimons son las únicas mascotas que le han permitido tener. Además de que es un interés que comparte plenamente con los otros niños de su salón, que de hecho, de los 3 Tamers principales, es el que más amigos tiene fuera de sus homólogos, al menos al inicio. Por el otro lado, el hecho de que le gusten tanto los Digimons
Su lado fanboy de momentos le hacía perder de vista que las batallas con otros Digimons eran cosa seria, cuestión de vida o muerte. Incluso hubo una ocasión en la que perdió una partida de cartas con sus compas para después decirles que lo cool es pelear y ganar contra Digimons reales. Y como no le creyeron, procedió a mostrarles a su dinosaurio carmesí secreto para mantener su honor y estatus como tamer de la vida real. Un niño haciendo un berrinche. Pero es justamente ese descontrol emocional que deberá domar a lo largo de la serie. ¿Entienden? Domar, porque es un Digimon Tamer. Bueno, no, sigamos. Este personaje es un poro abierto. Siente muchísimo las cosas. No considero que esto sea necesariamente malo. De hecho, creo que justamente de ahí viene su poder y gran vínculo que mantiene con Guilmon. Pero justamente es esta marea emocional incontrolable la que de momentos le juega malas pasadas, como cuando enfurece y se llena de una sed de venganza corrosiva al ver a Belzemón asesinar a Leomón, provocando que su dinosaurio Digi evolucione en un pinche monstruo top culero. Spoiler. Y no fue sino hasta que recordó que su compañero rojo no era un arma o un conjunto de datos, sino un ser viviente con el que guarda una estrecha amistad, que pudo cancelar esa digievolución negativa y alcanzar la verdadera etapa mega. No solo la ira lo ha cegado, el miedo, la tristeza, frustración, las dudas sobre sí mismo han sido obstáculos mucho más desafiantes de lo que cualquier otro Digimon rival pudo haber sido. Ahora ven a lo que me refería cuando decía que este morro es bastante real. ¿Cuántas veces nosotros, nosotras, nos hemos enfrentado también con esos mismos demonios? Y es así como en un parque de juegos, al atardecer, aquel niño le jura a su compañero escamoso que va a dar lo mejor de sí para ser el tamer que éste merece, uno del que pueda estar orgulloso. 4. Henry, el científico. En realidad no esperaba extenderme tanto en el apartado de Takato, fue una sorpresa. Espero que el buen Henry no se quede muy atrás, pero es que al menos en los pocos episodios que he visto hasta ahora, él daba la impresión de ser casi perfecto. Es bastante inteligente, analítico, estratega, sereno, amable, guapo, sabe artes marciales. Si hasta Renamon acudió a él por consejo en más de una ocasión. Al igual que con Takato, él viene de una familia amorosa y responsable. Las diferencias comienzan en que él sí tiene hermanos, un hermano y una hermana mayor y una menor. Y que su papá es un importante científico, quien estuvo involucrado en la génesis del mismísimo mundo digital y de los propios Digimons. Pienso que justamente eso, su lugar en la familia y su profesión y la profesión de su padre, tuvo mucho que ver con el desarrollo de las características del propio Henry, que mencioné anteriormente, particularmente reflejada en su relación con Terriermon. En más de una ocasión, Henry ha dicho que considera a su compañero Digimon como a un gran amigo, pero las cosas que le dice y cómo se las dice me dan la impresión que su relación, más que de ser de iguales o entre iguales, como amigos, es más del tipo jerárquica, padre-hijo concretamente. Cuando Terriermon solo era un personaje dentro de un juego, él lo miraba como eso, un juego, y lo hacía pelear para subir de nivel y todo eso, ya que para eso son los Digimons, ¿no? Para darle en la madre a otro Digimon, comértelo y así hacerte más fuerte. Derrota y absorbe a muchos y podrás Digi-evolucionar. Simple, ¿no? Lo es cuando hablamos de un juego. Pero ¿qué pasa cuando tu personaje un día aparece en tu recámara? Y este respira, come, siente, te habla.
deja de ser un personaje dentro de un juego. Por lo tanto, deberías dejar de tratarlo como tal. Y en vez de eso, pasar a ser visto como un ser vivo, ¿no? No es necesario que pelees por tu vida en el mundo real. Aquí nadie te va a absorber. Yo te voy a cuidar. Vamos a divertirnos. Henry se lo repetía a Terriermont y hasta cierto punto tenía razón. Lejos de hablar sobre si el instinto primitivo de matar o morir del Digimon o del animal en general, ciertamente había una razón para que dichas criaturas aparecieran en el mundo real, para que su fiel amigo llegase a su lado, no para enfrascarse en batallas egoístas, para ver quién la tiene más grande o para satisfacer carencias personales, spoiler de otro personaje, sino para proteger a otros, para corregir un problema, para proteger a tu familia, a tus amigos, al mundo entero. Tienes que entrar en acción, involucrarte, aceptar que no puedes ver las cosas desde lejos, ser ajeno a los problemas que otros tienen, incluso si eso pone en riesgo tu propia paz, tu propio bienestar por un fin mayor. Henry tuvo que aprender esto, que no puede ni debe proteger a su compañero de todo, al igual como lo intentan algunos padres con sus hijos. Que las órdenes unilaterales no funcionan si lo que se quiere es generar un vínculo sincero con sus seres queridos, que debes escuchar, que está bien no ser maduro ni perfecto todo el tiempo, está bien no tener el control siempre, no saberlo todo siempre. 5. Rika la Rota. Finalmente, el pensar en Rika me despierta un montón de sentimientos. Me recuerda a muchos otros personajes femeninos, a mujeres de mi propia vida cotidiana y al mismo tiempo a ninguna. Raven, Rukia, que mi dislexia me hace pronunciarla en vez de Rika, aunque en este caso en particular sí aplica, Toph, Lapislázuli, la mismísima Rika, personajes increíbles. Mujeres sumamente fuertes en sus respectivos contextos, pero que les es difícil conectar emocionalmente con otras personas. Oculta debajo de diversas heridas y traumas, yace una capacidad para amar, al igual que una necesidad de ser amada, muy grande, solo visible para unos cuantos afortunadas. Muchas veces siendo este su arco de personaje, en mayor o menor medida. Tengo un lugar muy especial en mi corazón para este tipo de personajes. Pero bueno, ¿qué tiene esto que ver con Rika? ¿Y por qué la rota? Porque, primeramente, ella vino a romper con el estereotipo de chica que hasta el momento se había visto en la franquicia. En palabras concretas del escritor, el señor, no sé cómo se escribe su nombre, Tanaka, querían un personaje femenino, fuerte, muy al estilo de Trinity de Matrix. Principalmente porque, según sus impresiones, los personajes femeninos no vendían juguetes para niños. Así que un personaje no tan girly quizá les hacía el milagrito. Independientemente del sexismo en la industria del juguete, entre muchas otras, ¿cuáles fueron y cómo eran las mujeres protagonistas hasta ese momento? Bueno, tenemos a Mimi, Sora y Kari de Adventure 1 y a Yorlei de Adventure 2, repitiendo Kari también. Me es muy difícil recordar impresiones u opiniones de estos personajes, en concreto de Ledain de 6 años, más allá de, ella es la novia de X, sí, la conozco, pero no es mi personaje favorito y demás. Evidentemente era demasiado pequeño como para tener una opinión más amplia al respecto, así que volví a ver ambas series, tanto Adventure 1 como Adventure 2, hace como unos 5 o 6 años, y mis impresiones generales, rápidas y burdas fueron estas. Mimi me parecía odiosa la mayor parte del tiempo, luego comprendí, con ayuda, que justamente ese es parte de su arco de personaje, el dejar de ser una niña mimada y volverse una sobreviviente en un mundo
sumamente hostil. Kari, muy linda, amable, muy maternal, no por nada crece para convertirse en maestra de preescolar, si mal no recuerdo. En 02 toma un rol mucho más protagónico debido a que es mayor, demostrando así no solo su lado compasivo, sino su determinación para luchar por la justicia. De Sora no recuerdo mucho. Recuerdo que era la girly, o estereotípicamente femenina, de entre sus compañeras. Recuerdo que en el plano emocional era tosca y le costaba mucho expresar sus sentimientos, lo cual le generaba conflictos con la gente que le rodeaba, particularmente con su mamá y su compañero Digimon, Pillomon. Finalmente está Yorelei. Recuerdo que era extrovertida, aventurera y muy lista. Y ya, básicamente. Cabe destacar que no es el punto decir que son malos personajes, huecos, ni mucho menos. Tendría que ver nuevamente Adventure 1 y 2 para notar esos detalles mejor y hacerles justicia. Lo que sí es que, aún viendo que cada niña elegida anterior tenía sus propias motivaciones, personalidad, carencias, virtudes, etc., ninguna se aleja tanto del personaje femenino mainstream como lo hizo Rika para la franquicia de Digimon. Representaba un giro total, la ruptura de esa tradición y la apuesta por algo diferente. No necesariamente mejor o peor, simplemente una propuesta que refleja otras realidades. Además, y si de algo aporta, tanto el Edain de 10 años como el de 26 aún sueltan uno que otro suspiro por Rika. Pero solo el de 26 lo hace por Rinamon. Sorry, not sorry. En fin, tal y como lo hice con Takato, y van a venir más comparaciones entre ambos más adelante, después de hablar de Rika fuera de la obra, ¿qué se dice de ella dentro de esta? Ella es hija única, vive con su abuela y su madre, esta última siendo una modelo de 28 años de edad. Sí, así es. Tuvo a Rika a los 18 años. Ambos padres están divorciados, así que el contacto de Rika con su papá, si no es poco, es nulo. De hecho, al parecer, eso se explora más a profundidad en la película posterior a la serie, Digimon Tamers, Runaway Locomon. Y si bien al señor Tanaka le pareció bien que se abordara el tema, no lo considera canon. Ahora, aquí está el meollo de los conflictos emocionales de Rika. Vamos por partes. Su madre y abuela la quieren mucho. Cuando aparecen en escena siempre se dirigen a ella con suma amabilidad y paciencia. Particularmente la abuela, porque es quien pasa la mayor parte del tiempo con ella. Evidentemente, alguien tiene que salir a trabajar. Y como la abuela no da indicios de tener alguna otra ocupación, o sea, una remunerada, salvo el rol de cuidadora principal / ama de casa, el rol de proveer recae en la madre. Al ser una modelo famosa, porque la serie nos da esa impresión, se puede asumir que viaja mucho o mínimamente pasa muchas horas fuera de casa, ya que es un trabajo bastante demandante. Incluso cabría hacernos la pregunta, ¿qué tal si cuando sí puede pasar tiempo con Rika, no logra conectar con ella debido a su edad e inexperiencia? O quizá por la personalidad y gustos individuales de cada una. Por eso es que la abuela es quien sirve de mediadora entre ambas en ocasiones. Pero, ¿y Rika? ¿Cuál es su perspectiva de todo esto? Pienso que a pesar de que el dinero pareciera no ser ningún problema, va a una escuela solo para niñas, presumiblemente privada, ergo, cara, y que viven básicamente en una mansión japonesa tradicional astronómicamente diferente al departamento en el que vive la familia de Henry o la casita de Takato, y que tanto la abuela como la madre hacen lo que pueden para cubrir las necesidades afectivas, ella pareciera que se siente sola, sumamente sola. Pareciera que llegó a la conclusión de que los vínculos emocionales, la amistad y el amor no son reales, son estorbos. Lo único que sí es real
es el poder, la fuerza. Por medio de esta, ella sería capaz de cumplir con su meta de ser la Tamer más poderosa de todas. Y quizás así, llenar esos vacíos que siente en su interior. Quizá así sanar su roto corazón. No por nada la blusa que porta gran parte de la serie, con este motivo. Labró su reputación como una peleadora de cartas cruel, ruda, y que haría lo que fuera necesario con tal de ganar, y que inclusive, en palabras de Takato y sus amigos, hasta los de preparatoria le tenían miedo. Clamaba que nadie estaba a su altura, y quizá era cierto, porque un día, afortunada o desafortunadamente para ella, los Digimons reales aparecieron en su vida. Porque si sigues tocándole a la puerta al mundo digital, tarde o temprano este te responderá. Por todo el Digimundo corrían rumores de una tal reina de los Digimons, una Tamer tan despiadada que si te entrenaba, tu digievolución estaba más que garantizada. Así que, literalmente, decenas de monstruos digitales se apiñaron alrededor de 3 portales que daban directamente a su recámara en el mundo real. Ella, completamente desconcertada, solo alcanzó a gritar que únicamente se quedaría con el Digimon más poderoso de todos, para posteriormente tirarse al suelo casi en posición fetal. Porque, hey, por más varas que seas, si 3 pinches puertas interdimensionales se abren a la mitad de tu cuarto y de ellas comienzan a gritarte sombras amorfas, pero que por supuesto que te vas a orinar. Pero bueno, de una de ellas emergió una innecesariamente atractiva zorra antropomorfa de pelaje amarillo con blanco y mangas color violeta. La plegaria había sido escuchada. Y así fue como Renamon, bajo las órdenes de Rika, comenzó a cazar, derrotar y absorber a cuanto pobre digidiablo tuviera la desdicha de cruzarse por su camino, porque recordemos, ¿que acaso no son para esto los Digimons? ¿Que no es esta su naturaleza? Ella creía esto firmemente, pero, a diferencia de Henry, poco le importaba si era en cartas, videojuegos 2D o en la vida real. Un Digimon nunca dejará de ser un conjunto de datos, una herramienta, una cosa prescindible, cuya única finalidad es hacerse fuerte por medio de la digievolución y, por extensión, a ti como su Tamer. Veía con desprecio a los otros Tamers que se negaban a pelear como ella lo hacía. Le resultaba incomprensible cómo para ellos, Henry y Takato, sus Digimons eran más que simples herramientas de guerra. Su vínculo era diferente, profundo, aberrante. Imaginen su sorpresa al ver que esos inútiles novatos habían alcanzado la digievolución mucho más rápido que ella. Y no solo eso, incluso la forma en la que ella misma la había alcanzado no tenía sentido alguno dentro de sus parámetros. No fue en una de sus múltiples peleas egoístas de siempre. No. ¿Qué sucedió? Renamon se había sacrificado para ponerla a ella a salvo, a su compañera, su amiga. El amor y preocupación de la una por la otra resonó y permitió la tan añorada digievolución. Por un segundo parecía que Rika por fin había logrado comprender que Renamon era más que un arma o un paquete de datos. Parecía que finalmente había logrado reconocer a Renamon como su camarada, que palabras como amor y amistad sí eran reales después de todo. Pero no, la crisis estaba lejos de terminar. Pero es que hay que entenderle un poco. Ella estaba tan, pero tan convencida que solo el poder y la fuerza eran lo único que podía satisfacer sus necesidades, completarla, evolucionarla.
y que el amor y la amistad eran nada más que una mentira. Pero al final de cuentas, ¿qué fue lo que terminó por resultar? No fue la fuerza, la violencia o la crueldad, sino el amor. ¿Puedes imaginar el impacto tan grande? ¿La crisis por la que estaba pasando? Si ella estaba equivocada en esto, entonces, tal vez, y solo tal vez, quizá también se equivocaba respecto a su mamá, respecto a su abuela, respecto a que ella tenía que estar sola para ser fuerte, sin necesitar nada de nadie. Pero no, claro que no. Por supuesto que no. Ella no podía estar equivocada. ¿Cómo podía estarlo? Su mundo entero se venía encima, se hacía añicos. La propia Reinamón no sabía cuál era su lugar en el mundo. Si su Tamer no la consideraba su aliada, entonces tendría que hacerse fuerte por sí misma. ¿Pero con qué finalidad? Su distanciamiento duró algunos episodios. Rika tuvo que mirarse en el espejo de un monstruo para ver reflejada su propia crueldad y negligencia hacia con su compañera, y ver nuevamente a ésta en peligro de muerte, que ella por fin pudo aceptar que no estaba sola, y no necesitaba estarlo, que la verdadera ilusión es la fuerza que nace de fines egoístas, a diferencia del poder que surge del deseo de proteger a quienes amamos y nos aman. Finalmente, su arco de personaje se completa cuando, en el último tramo de la serie, Rika cambia su playera de corazón roto por una con uno completo, simbolizando que el vacío en su corazón, al igual que sus heridas emocionales, habían sanado. Dicho sea de paso, quién le regaló esta playera? Quizás se pregunten. Así es, fue su mamá. Chulada de simbolismo. 6. Conclusiones generales. Si volviéramos a centrarnos en la comparación que hice hace varios capítulos atrás con el Mago de Oz, entonces, ¿qué es lo que nuestros tamers obtendrían al recorrer hasta el final la senda amarilla? Pienso que la ganancia o logro para los tres vendría a verse reflejado o representado en el símbolo del corazón, solo que aplicado en diferentes formas. Para Takato, el problema no es que no tenga un corazón, de hecho, tiene uno bastante grande, sino que éste podría llegar a abrumarlo si no tiene cuidado. El aprender a controlar, a manejar sus emociones de maneras que le resulten saludables, sería, a mi parecer, la misión de este leoncito. Está bien sentir miedo, tristeza o ira, pero nuestra vida no puede sucumbir ante ello. Las emociones viven y se dejan ir. Y hablando de emociones, Rika sería el exacto opuesto. Ella, quien había cerrado su corazón a otras personas y se había aislado por completo, o casi por completo, debido al dolor, necesitaba dejarlo salir, amar y dejarse amar. Entender que las emociones, la vulnerabilidad, no te debilitan, sino que al contrario, te hacen más humano. A Henry pudiéramos situarlo en medio de sus compañeros. Sus emociones no corren como un río salvaje, pero tampoco son un desierto estéril. Pienso que él pudiera beneficiarse del ejercicio de fluir entre ambos polos, encontrar el equilibrio, la paciencia, saber cuándo, dónde y con quién dejarse llevar y en dónde no. Ser más flexible. ¿Qué acaso no es algo de lo que todos, nosotros y nosotras, pudiéramos vernos beneficiados también? Pudiera parecer absurdo o insensato el dedicarle tanto esfuerzo a hablar sobre una caricatura con criaturas ficticias y demás ñoñerías en tiempos en donde la economía, la seguridad y la salud de muchas personas pende de un hilo, incluyéndome a mí mismo. O cómo otras personas hacen un uso mucho más
productivo, entre comillas, de su tiempo, comenzando grandes proyectos, negocios o demás cosas, lo cual está bastante bien también. Sin embargo, pienso que además de que no todos contamos con ese tipo de habilidades, lo cual está bien también, la ficción o ese tipo de historias, por supuesto que es importante voltearlas a ver de vez en cuando, particularmente en días como estos. No es el punto discutir si el monstruo es real o no, sino que si en el cuento este puede ser derrotado, quizá también el monstruo, llámese cualquier problema u obstáculo que tengamos, con el que lidiamos día con día, también puede caer, quizá, y sin importar el contexto del que vengamos o en el que estemos, también nosotros, nosotras, podemos encontrar nuestro corazón, cerebro o valentía. Quizá también podemos crecer, evolucionar, evolucionar. Gracias.